Vamos a seguir con nuestro estudio en el capítulo 6 de Romanos, así que puede ir buscando en sus Biblias. Así que vamos a mirar. Ahí tenés. Y bueno, esta mala mañana frío, ¿no? Como un repaso, lo recordamos un poco, porque hoy vamos a comenzar con la tercera sección de Romanos. O sea, esta es la parte de lo que llamamos la santificación. Vamos a mirar la santificación en estos tres capítulos. El capítulo 6 se trata de que el creyente está muerto al pecado. El capítulo 7 trata de que el creyente es muerto a la ley. Y el capítulo 8 trata de que el creyente es viviendo victorioso por el Espíritu. Así que vamos a estar mirando. Estos tres capítulos son una explicación de la pequeña frase que encontramos en el capítulo 5 y el versículo 17, que dice: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, esa frase es: reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. El capítulo 6 nos dice cómo el pecado ya no reina sobre nosotros. En el versículo 12 del capítulo 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En el capítulo 7 explica cómo la ley ya no reina sobre nosotros, en el versículo 1 del capítulo 7, no lo vamos a leer. Y en el capítulo 8 explica cómo el Espíritu que mora en nosotros nos da vida y libertad. Ahora, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como Salvador, se enfrenta con dos problemas. El primero es: ¿cómo puedo lograr la victoria sobre la vieja naturaleza, o sea, la carne, el cuerpo del pecado? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedo vivir para agradar a Dios? Estas dos cosas nos enfrentan como cristianos. ¿Cómo podemos vivir para glorificar a Dios? ¿Y cómo puedo tener la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne? Ahora, en el capítulo 6, responde a la primera pregunta. Obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza al darnos cuenta de que hemos sido crucificados con Cristo. Vamos a hablar de esto de ser crucificados con Cristo. Y la segunda pregunta realmente se trata de cómo puedo agradar a Dios cuando todo lo que hago, incluso las buenas cosas, está contaminada por la vieja naturaleza. Porque ahí entramos. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha porque tenemos esta vieja naturaleza que está atraído por el mundo, que está empujado hacia lo que se nos arrastra el mundo. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos acercamos a Dios, entonces tenemos el deseo de seguirle a Él y honrarle a Él, y estos dos deseos se chocan: la vieja naturaleza y el deseo de vivir por el Señor Jesucristo. Ahora, el secreto de la victoria sobre la carne se encuentra en nuestra obediencia a esas tres instrucciones que lo vamos a ver en este capítulo. Estas tres instrucciones son estas: saber, considerar y entregar. Vamos a mirar primeramente el saber. ¿Se nota cuán menudo Pablo usa la palabra saber en este capítulo? En el versículo 3 dice: y no
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y versículo 16 también dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que vemos estas palabras saber. Saber supone un conocimiento profundo del tema o cuestión. Saber. Él dice, sabéis. Saber, debemos saber. Es decir, la comprensión no solo del qué, sino también del cómo y qué y por qué de cada cosa. Debemos saber, tener un entendimiento profundo del tema que Pablo nos presenta aquí. Ahora, Satanás quiere que nosotros mantenemos en la oscuridad cuando se trata de las verdades espirituales que debemos saber y conocer. Es por eso muchos cristianos viven debajo de su posición privilegiada. Más, versículo 5:20, vemos que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, podría decir uno, ¿el cristiano debe vivir en pecado para saber más de la gracia de Dios? No es así. Pablo muestra que esto es imposible, porque el verdadero cristiano está muerto al pecado. Esta es la maravillosa verdad de nuestra identificación con el Señor. Somos en una relación personal con el Señor como entramos a recibirlo a Él como nuestro Salvador. No solo Él, Cristo, murió por nosotros, sino que morimos con Él. Cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu mora en nosotros, dando testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y tenemos nueva vida en Cristo. Eso dice en Romanos 8:16. Y nosotros miramos en Romanos 8 y versículo 9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. No quiere nuestras vestiduras limpias. No quiere contaminar. Tenemos este Espíritu y eso es cuando el Espíritu mora en nosotros. Y cuando nosotros tratamos de seguir el mundo, entonces el Espíritu choca y nos dice, está equivocado, está mal en eso. Y ahí, en ese momento, tenemos que darnos cuenta del camino que debemos tomar. Y elegimos a cuál tomar. ¿Seguimos el mundo o vamos a seguir al Señor Jesucristo? El mundo ancho y el largo. Exactamente. Entonces, cuando seguimos al Señor en el bautismo, porque acá dice en el capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nosotros recibimos de hacer una profesión del Señor, el Espíritu Santo entra en nuestro cuerpo y mora en nosotros. Y lo tenemos. Tenemos todo el Espíritu que vamos a recibir. No es como un vaso
medio lleno de agua. No, recibimos todo el Espíritu. Y mora en nosotros. Y nos da cuenta o nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y nosotros vemos que cuando nosotros damos testimonio público a través del bautismo, es un símbolo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Siendo bajo el agua sepultado y resucitado a una nueva vida. Por eso nosotros no nos bautizamos a los niños, porque los niños no pueden entender lo que es la salvación. La salvación de aceptar, de hacer una profesión de fe en el Señor, y después el bautismo, después es un símbolo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La profesión de fe de Cristo es como los votos de matrimonio. Y el bautismo es como la partida de matrimonio, el papel. Uno dice, aquí está la evidencia que soy casado. Cuando somos bautizados. Por eso el bautismo es tan importante. Es una identificación. Y vemos en el principio, cuando los creyentes, cuando la gente aceptaba al Señor Jesucristo, enseguida hacía ese bautismo. Enseguida. Y eso trajo un poco de confusión de que algunos creían que el bautismo era parte de esa salvación. Pero no es un símbolo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cristo no solo murió por el pecado, sino que también murió al pecado. Dice versículo 10 de capítulo 6. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, Él rompió el poder del pecado y puso fuera de servicio, destruyó la vieja naturaleza. Versículo 6 dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Un poco más adelante, en los versículos 15 al final, habla de servir a un maestro u otro. Vamos a hablar de eso en un ratito. El pecado y la vieja naturaleza son maestros duros, ¿no? La persona inconversa es esclava al pecado. Escuche lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es una descripción del mundo sin Cristo. Inclusive, muchos cristianos todavía sirven al pecado a pesar de que su esclavitud al pecado ha sido quebrantado por Cristo. No tenemos que vivir, podemos vivir sobre el pecado. Muchos leen Romanos 5, descubren que Cristo murió por sus pecados y lo reciben en sus corazones. Pero no hacen caso a la palabra de Romanos 6 para descubrir la gloriosa libertad que tienen en Cristo. Si leemos estos versículos todos, no lo vamos a tomar el tiempo esta mañana de hacerlo de nuevo, comprueba que el creyente está muerto al pecado, versículo 2. En ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también comprobemos, la vieja naturaleza ha sido crucificado, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
Y el creyente es librado del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Delante de Dios no podemos ser culpables por el pecado, porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así que hemos sido justificados. Por eso estamos hablando de que estos capítulos hablan de la justificación. La vieja naturaleza ya no puede reinar como rey sobre el cristiano que sepa la verdad. Conociendo la verdad, la considera y se entrega al Señor. Así que nosotros vemos el siguiente punto. Considerar. Sabiendo que hemos sido justificados, sabiendo que hemos sido crucificados con Cristo, entonces necesitamos considerar que dice versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber o tener un profundo entendimiento de nuestra posición en Cristo no es suficiente. Debemos, por fe, considerar que es verdad en nuestras propias vidas individuales. Considerar es simplemente ese paso de fe que dice, lo que Dios dice acerca de mí en la Biblia ahora es cierto en mi vida. Estoy crucificado con Cristo. Debemos considerar eso así en nuestra vida. Considerar es la fe en acción, descansando en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias o los sentimientos. No confíen en sus sentimientos. Confíen en lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos dice que nos crucifiquemos, sino que creemos que hemos sido crucificados y que el viejo hombre ha sido ejecutado. Interesante. No puede cometer homicidio o sea, uno no puede matarse a sí mismo por crucifixión. Suicidarse. La crucifixión es una muerte que no puedes infligirte a ti mismo. Debes ser crucificado por otro. Puede ponerse y clavar los clavos o atarse a la cruz. Otro lo tiene que hacer. La crucifixión es una muerte que nosotros necesitamos entender que Cristo hizo por nosotros. Y en Él lo hizo por nosotros. El consideraos de versículo 11 es el paso de fe que cree en la palabra de Dios y actúa sobre ella. Actúa sobre ella. Después en los versículos 12 al 23, al final del capítulo, tenemos la tercera punto. Entrega. Debemos entregarnos. Saber, considerar y entregar. Si los creyentes realmente se consideran muertos al pecado, entonces probarán su fe al entregarse al Señor. Este es el tercer paso en el proceso de obtener la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Esta entrega es un acto de nuestra propia voluntad. Un paso de obediencia al Señor.
No basta con conocer esta maravillosa doctrina, ni siquiera contar con ella. Debemos dar este paso final de entregar a los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. En estos versículos 16 a 23, Pablo da el ejemplo del amo y el siervo. ¿Sabe que una de mis favoritas películas se llama The Ultimate Gift, o sea, el regalo más maravilloso? Y hay una canción ahí que es interesante, que yo no había escuchado, pero parece que es una canción bastante famoso, escrito por un autor muy reconocido, Bob Dylan, que se llama Tienes que servir a alguien. Y el coro va así: tienes que servir a alguien. Vas a servir a alguien, que sea el diablo o sea el Señor, pero tienes que servir a alguien. Y el resto de la canción, las estrofas, van dando distintas cosas que uno puede ir sirviendo. Y la mayoría que explica la canción son cosas del mundo. Ningún hombre puede servir a dos amos. Antes de ser salvos, nos entregamos al pecado y éramos siervos del pecado. Eso lo vimos en Efesios capítulo 2. En consecuencia, recibimos la paga del pecado, como dice en el versículo 23, que quiero leer. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conocemos este versículo bastante bien porque es muy reconocido. Y para resaltar en esto necesitamos entender que la vida eterna es una dádiva. Dádiva es un regalo, es algo dado, por eso dádiva. ¿Dado por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede el Señor Jesucristo darnos lo que dice aquí, vida eterna? Es porque Él murió en nuestro lugar. Y nosotros aceptamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora que hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos sido librados del pecado. Es decir, nuestra posición, la nueva posición en Cristo, nos da un nuevo maestro, así como una nueva naturaleza. No sea engañado. Un ateo dice que no creo en Dios, no creo en nada. Pero no sea engañado. Él es siervo de algo. Él tiene su Dios. Él está siguiendo al mundo. Él tiene un Dios. Ahora somos los siervos de la justicia en lugar de siervos del pecado. Al entregar los miembros del cuerpo a Cristo como sus herramientas o armas o instrumentos, como dice versículo 3, y leemos, porque si vivís conforme a la carne, no, estoy leyendo 8:13. 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo va a enfatizar eso otra vez en capítulo 2 y los primeros 1 y 2, los versículos. Nosotros ahora necesitamos presentarnos para servir al Señor. El cristiano que deliberadamente se entrega al pecado cometerá pecado y cosechará dolor. Hay gente que están totalmente entregados. Cuanto más una persona se entrega
al mundo, al pecado, a Satanás, pueden llegar a ser realmente poseídos por Satanás. Y una persona se entrega. Yo recuerdo testificando a una persona y me dijo, yo no puedo ser cristiano. Y conociendo a esta persona y la forma de vida que tenía, me estaba diciendo que estaba totalmente entregado a su vida como era, que no lo permitía seguir al Señor Jesucristo. ¿Ha escuchado a algunos decir, bueno, antes que yo vaya a la iglesia tengo que arreglar cosas en mi vida? Como que hay que limpiar su vida, ¿no? En el estado en que estoy no puedo ir a la iglesia. Pero esta persona es justa, quien Cristo quiere salvar y cambiar, y que puede cambiar. ¿Por qué debe el pecado ser nuestro maestro cuando hemos muerto al pecado? ¿Por qué debemos ser obedientes a un maestro que ya ha sido derrotado por Cristo? Son preguntas que debemos hacer. Los cristianos que pecan deliberadamente son personas que han sido rendidos a la vieja naturaleza en lugar del Espíritu Santo. Así, esta lucha que enfrentamos con la vieja naturaleza y el Espíritu, a veces perdimos. No quiere decir que no vamos a pecar, pero es que nuestro deseo es otro. Es que es la lucha, lo hacemos contra esa vieja naturaleza. ¿Están viviendo por debajo de su posición exaltado en Cristo? ¿Viven como esclavos cuando podrían estar reinando como reyes con Cristo? Mira, lo que viene por nosotros es que vamos a reinar con Cristo. Debemos estar preparándonos para esa vida. Y así que en conclusión de lo que vemos en esta mañana, es importante que mantengamos estos 3 pasos en orden: saber, considerar y entregar. No podemos rendirnos a Dios y obedecer, obtener la victoria sobre la carne, a menos que primero nos consideramos muertos al pecado y vivos en Cristo. Satanás no quiere que vivamos a la altura de nuestra alta posición en Cristo, por lo que trata de confundirnos acerca de nuestra victoria en el Hijo de Dios. Él trae dudas a nuestras vidas. No es suficiente saber que Cristo murió por nosotros, también debemos saber que morimos en Cristo. No es suficiente saber que tenemos nuevas naturalezas en nuestro interior, también debemos saber que la vieja naturaleza fue derrotado en la cruz del Calvario. Saber, considerar, entregar, estos 3 pasos conducen a la victoria diaria sobre la cruz. Es un viaje diario con el Señor Jesucristo. Estos 3 pasos conducen al trono donde Cristo es exaltado en lo alto y donde con Él reinamos en la vida. Siervos de justicia, no esclavos al pecado. Dando testimonio del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Viviendo por encima de este mundo. No teniendo las actitudes que tienen el mundo, sino siendo distintos a los demás. Disfrutamos de la vida y la verdadera libertad en Él. Tenga en cuenta estos 3 pasos, deben representar una actitud de vida diaria. No son medidas de emergencia que deben usarse cuando
enfrentamos alguna tentación especial. Es una forma diaria de vivir. Los creyentes, los cristianos que pasan tiempo con la palabra de Dios diariamente conocerán su posición en el Señor y su relación con el Señor. La respuesta al problema del pecado no es simplemente determinación, disciplina, reforma, legislación o cualquier otro esfuerzo humano. La victoria viene a través de la crucifixión y la resurrección que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Esta es la forma que nosotros podemos vivir. Esto es lo que es Pablo tratando de mostrar, de que nosotros, todo lo que somos, presentéis vuestros miembros al Señor, a Dios, como instrumentos de justicia. ¿Cuáles son nuestros miembros? Son nuestras manos, son nuestros pies, son nuestra boca, son nuestros oídos. Todo lo que somos debe ser prestado, dado a Dios como instrumentos de justicia. Y así el Señor será honrado y glorificado.